Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a continuar con el aprendizaje del análisis de las oraciones de relativo. En el vídeo anterior vimos las oraciones de relativo que tienen un antecedente, es decir, que se refieren a un sustantivo en concreto de la oración y son su complemento del nombre. Pero en este lo que vamos a ver son las oraciones de relativo sin antecedente expreso, es decir, que no se refieren a ningún sustantivo que esté presente en la oración principal. Los tipos de oraciones de relativo sin antecedente son básicamente dos. En primer lugar, las oraciones relativas libres, que son las introducidas por los pronombres relativos, quién, quiénes, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, y por los adverbios relativos, dónde, cuándo, cómo. Y luego las relativas semilibres, que están introducidas por los artículos en la, los, las o lo, más el pronombre relativo que, sin formar un grupo relativo complejo. En las oraciones con antecedente expreso se analizaban juntos. Decíamos el que, la que, los que, las que, ¿no? En cambio, en las relativas semilibres lo que veremos es que hay que analizarlo de forma separada. Bueno, pues comenzamos con las oraciones de relativo libre y vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan, ¿no? Pues vamos a poner primero una oración, por ejemplo esta, quienes atacaron primero ganaron la batalla. Entonces, fijaos, en naranja es donde tenemos la oración de relativo libre. ¿Por qué es una oración de relativo libre? Porque no tiene antecedente, no se refiere a ningún sustantivo que aparezca antes. ¿Lo veis, verdad? Entonces, al no depender de ningún sustantivo, al no ser su complemento del nombre, está libre, por lo tanto funciona de forma autónoma. Entonces, en el conjunto de la oración compuesta, aquí en negro tenemos todo lo que sería el predicado, con su núcleo, que es el verbo, como es habitual, este complemento directo, la batalla, y fijaos, en naranja, que es la oración de relativo libre, funciona si la sustituimos por un pronombre equivalente, ellos, por ejemplo, ellos ganaron la batalla. ¿Cuál es la función que va a tener? Evidentemente, la función de sujeto. Así que así es como lo ponemos, oración subordinada de relativo libre, sujeto. Y para analizarla por dentro, exactamente igual que todas las oraciones subordinadas de relativo, su nexo que la introduce tiene una función, en este caso, dentro de la oración subordinada es sujeto, y luego tenemos el predicado con el núcleo del predicado y en este caso con un complemento circunstancial de tiempo. Y todo esto es forma ya el conjunto, la oración compuesta. Vamos a ver otros ejemplos. Como veis, lo tenemos en azul, la parte subordinada la tenemos en azul y es un complemento indirecto. Y ese complemento indirecto está formado por un enlace a y luego una oración subordinada de relativo libre, ¿no? Entonces, esa oración subordinada es el término del grupo preposicional que forma el complemento indirecto, ¿verdad? Ahí tenemos el cuántos, que es el nexo y funciona como sujeto, y el núcleo del predicado, vengan. El resto de la oración pues se analiza de la forma que ya conocemos, ¿no? Tenemos el les, que es la duplicación del complemento indirecto, el núcleo, que es darán, y un premio, que es el complemento directo. Otro ejemplo de oración de relativo libre, pues cuando va introducida por el adverbio donde, evidentemente, ¿cómo va a funcionar la oración? Pues como complemento circunstancial de lugar. Entonces, dentro del predicado de la oración compuesta,
tenemos ese complemento circunstancial de lugar que está ejercido por la oración subordinada de relativo libre donde ladraban los perros. Como veis, es libre y por lo tanto funciona de forma autónoma porque no depende de ningún antecedente anterior. ¿Cómo se analiza por dentro? Exactamente igual que cualquier otra oración de relativo. El nexo al que hay que ponerle una función, si es el adverbio donde, evidentemente va a ser complemento circunstancial de lugar, luego el núcleo del predicado ladraban y tiene su sujeto, en este caso no ha sido omitido, los perros, y todo ese conjunto pues es la oración subordinada de relativo libre, complemento circunstancial de lugar. Un ejemplo de circunstancial de modo, aquí lo tenemos en naranja, como pudimos en ese momento lo recogimos nosotros, ¿no? Sería el equivalente a un adverbio así, así lo recogimos nosotros, como pudimos. Funciona como complemento circunstancial de modo. Pues nada, igual está introducida por un adverbio relativo, por lo tanto es subordinada de relativo libre, complemento circunstancial de modo, y se analiza de la misma manera que hemos visto las demás. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso, al ser introducido por el adverbio relativo cuando, la oración subordinada de relativo libre va a funcionar como complemento circunstancial de tiempo dentro del predicado de la oración compuesta, ¿no? Ahí la tenéis en azul y muy fácil, pues se aísla, vemos que su nexo funciona como complemento circunstancial de tiempo, tiene su propio sujeto. Y nada, esa es la manera ya automatizada que tenéis que ir adquiriendo para poder saber analizarla. Vamos a pasar a continuación a las oraciones de relativo semilibre. Las oraciones de relativo semilibre suelen dar problemas porque a la gente le suscitan dudas, pero en realidad no tienen mucho misterio. Yo lo voy a enseñar de la manera más sencilla para que veáis que no tienen pérdida en realidad, ¿eh? Vamos a ver cómo es el esquema básico de una oración subordinada de relativo semilibre. Imaginaos que tenemos esta oración, ¿no? Los que quieran pueden salir. ¿De acuerdo? Los que quieran no tiene antecedente, no tiene un antecedente expreso, ¿verdad? No se refiere a una palabra anterior, no es su complemento del nombre. Pero en realidad sí que se puede sobreentender que se está refiriendo a alguien, ¿no? Los alumnos que quieran pueden salir, los chicos que quieran pueden salir. Bueno, en realidad sí que hay un antecedente, lo que pasa es que ese antecedente, igual que pasa a veces con el sujeto, está elíptico, está omitido. Entonces, una vez que tenemos en cuenta esto, que en realidad sí que se refiere a un antecedente que está omitido, por eso decimos que es semilibre, porque no es ni con un antecedente expreso, ni tampoco sin ningún antecedente, como les pasaba a las libres. El antecedente está, lo que pasa es que no se dice, porque está elíptico, porque está omitido. Entonces, una vez que tenemos en la cabeza esto, pues se analiza exactamente igual que se analizaban las oraciones de relativos normales. Al los le pondríamos determinante, ese hueco que no está ocupado por nada sería el del antecedente que no está, que solamente está en la mente de la persona que está hablando, y ahí tenemos la oración subordinada de relativo. ¿Cómo funciona? Como complemento del nombre. Hay que analizarla como cualquier subordinada de relativo normal con antecedente. Lo que pasa es que la llamamos semilibre. El nexo, que en este caso funciona como sujeto, el núcleo del predicado y todo el conjunto de naranja, todo ese grupo nominal, los que quieran, es sujeto con respecto a este predicado que tenemos en verde, con esa perífrasis verbal tan bonita, pueden salir y están dentro de la oración compuesta.
Vamos a ver otro ejemplo más, similar, para que podáis ver que es todo el rato igual, que se puede automatizar fácilmente. Por ejemplo, esta oración, ahí la tenemos en azul, los que aprueben podrán obtener puntos extra, ¿no? Pues dentro de esta oración compuesta, el grupo nominal que forma el sujeto está estructurándose de esa manera, ¿no? Con un determinante, que es los, el núcleo que funcionaría como antecedente que está omitido, entendemos que es los alumnos, los matriculados, lo que sea, ¿no? Y el complemento del nombre, que es la oración subordinada de relativo semilibre, que se analiza de la forma normal, ¿no? Con ese que funciona en este caso como nexo y también como sujeto, y con el predicado. Al igual que pasaba con las oraciones de relativo normales, puede funcionar como término de un grupo preposicional. Dentro del predicado de esta oración tenemos el complemento indirecto a los que vengan, que es un grupo preposicional, porque tenemos el enlace a y luego el término que está formado por ese grupo nominal que tiene dentro la oración subordinada de relativo semilibre y se analiza de la manera habitual. Por último, lo que suele generar más dudas es cuando lleva la introducción del pronombre lo, ¿no? Tampoco tiene más misterio. Igual que pasaba con las oraciones subordinadas de relativo normales, las que tienen antecedente expreso, si tenéis dudas, si no lo recordáis, podéis ver el otro vídeo, el primer vídeo de oraciones de relativo. En ese explicábamos que cuando había un antecedente y aparecía el grupo relativo lo que, el antecedente era todo lo anterior, era la oración anterior. Bueno, pues en este caso también hay una variación cuando aparece lo que, no es que haya un hueco ahí que se sobreentienda un antecedente concreto, sino que es el lo el que funciona como núcleo del grupo nominal, ¿no? Entonces, en esta oración tendríamos el sujeto, que es lo que está en azul, lo que pasó, sustituible por un pronombre, esto fue terrible, ¿no? Y el predicado en naranja, ¿no? Y el sujeto está formado pues, por ese núcleo lo, que es el pronombre, aquí en este caso no es determinante, es pronombre, y la oración subordinada de relativo semilibre que se analiza de la forma habitual. Muy bien, pues espero que os haya servido este vídeo de utilidad. Os dejo enlace al vídeo primero de las oraciones de relativo y a otros de este mismo canal. Y nada, nos vemos en el siguiente.